Bueno, nuevamente, muy buenas noches. Tengan todas las personas presentes. Es un gusto, pues saludarles y que estemos todos por acá, docentes y estudiantes en este espacio. Bueno, para dar una pequeña bienvenida a lo que vamos a comentar el día de hoy, creo que es importante señalar que en los últimos años el pensamiento sobre el quehacer pedagógico en el campo de lo jurídico ha venido visibilizándose y con más fuerza, ¿verdad?, en las agendas académicas. En lo personal, y creo que muchos compartimos esta visión, es un deber de la universidad fomentar el debate no solo en aquellos temas estrictamente jurídicos, sino también en lo que respecta a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así las cosas, desde la sede queremos impulsar esta serie de espacios como el que estamos iniciando el día de hoy como una oportunidad, pienso, para dialogar sobre la pedagogía universitaria y su aplicación en el derecho, pero en forma colectiva, uniendo voces, saberes, sentires, tanto de las personas docentes como estudiantes, en un espacio distendido, democrático, en donde podamos conversar acerca de estos relevantes temas. Entonces, pues queremos que este espacio sirva para compartir, digamos, aquellos esfuerzos y experiencias y que nos sirva también para articular trabajo, que son pues cuestiones que hemos venido discutiendo a lo largo de estos meses en diferentes espacios de decisión de la carrera a través de comisiones o subcomisiones de trabajo. Entonces, pues eh, es la idea seguir articulando fuerzas y esfuerzos para en pro, ¿verdad?, de la mejora académica y la cultura de la calidad. Hoy, pues, tenemos la grata eh, oportunidad de conversar con doña Ruth sobre su experiencia con una estrategia de aprendizaje que ella ha llamado la ficha jurisprudencial y que comentábamos en la preparación de esta actividad que es una estrategia que desde mi perspectiva es clave para el ejercicio profesional y el aprendizaje continuo, porque permite fomentar habilidades necesarias para esto, ¿verdad? Habilidades importantes y una metodología certera, pienso, para estudiar jurisprudencia, que es algo muy, muy necesario. Entonces, este, tenemos, estamos aquí varios docentes, varias personas docentes de la carrera y también personas estudiantes de diferentes años. Me alegra mucho que nos estén acompañando estudiantes de primer año incluso, que creo que, como les decía, les va a servir mucho para lo que viene. Y es importante, ¿verdad?, que vayan enfrentándose a esto de estudiar jurisprudencia, que es clave. Sin más preámbulo, pues muchos ya conocemos a doña Ruth, pero para los que no la conocen, es profesora de los cursos de Derecho Privado, de Derechos Reales. Bueno, ha impartido otros cursos en años anteriores en la carrera. Es desde hace más de una década que trabaja con nosotros. Es jueza agraria, una apasionada académica, pienso, y comprometida con su trabajo, ¿verdad? Y con la excelencia sobre todo. Entonces, sin más que decir, doña Ruth, el espacio es suyo y pues empecemos. Gracias, gracias y buenas noches a todas y a todos los compañeros y los estudiantes. Sé que es una hora pesada, espero que todos hayan podido, pues, por lo menos tomarse un bocadito para tener este ratito de conversación. Esta no es una actividad en la cual no puedan ustedes dar sus opiniones y participaciones en el momento en que gusten. Así que si hay alguna pregunta, posiblemente yo voy a estar proyectando una imagen, no vea, pero pueden levantar la mano para que Daniel dé la palabra cuando Daniel lo considera oportuno, pero lo que les quiero decir es que es una
es un conversatorio, ¿verdad? Sobre una herramienta y eso es precisamente de lo cual vamos a hablar. Eh, Quiero comentarles un poco cómo se originó esta estrategia. No es una idea original mía, mi aporte ha sido más bien estructurar lo que es propiamente el formato de la ficha, pero esto lo aprendí de un curso de la maestría de Administración de Justicia de la Universidad Nacional, con quien para mí es uno de los mejores profesores, juristas y jueces en la materia civil, como es don José Rodolfo León. Él nos daba un curso en la maestría donde precisamente es un curso de análisis de jurisprudencia. Y también los que hemos tenido oportunidad de estudiar derecho comparado y de ir a congresos internacionales, podemos conocer cómo son las sentencias de otros países. Una de las críticas que se hace a la forma en que nosotros vemos las sentencias o hacemos las sentencias es que eh, hacemos mucha copia literal de doctrina, mucha copia literal de otras sentencias, pero que cuando las analizamos en la doctrina, lo que hacemos es transcribir partes de las sentencias. No hacemos análisis realmente de la sentencia. En ocasiones se critica la sentencia de forma asertiva, pero se hace mucha transcripción. Entonces son aquellos documentos enormes. Esa es una primera crítica que se da a la forma como se analiza, estudia y maneja lo que es el área de jurisprudencia en Costa Rica. Pero también, al menos en esa maestría, y eso que la mayoría éramos jueces de años, descubrimos que por la forma en que en la universidad y en nuestra práctica forense de la judicatura usamos la jurisprudencia, somos muy dados precisamente a eso, a transcribir considerándose enteros o conceptos de lo que se llama la doctrina jurisprudencial, pero muchas veces ni siquiera nos fijamos si realmente esa transcripción que hacemos proviene de un caso que nos sirva para el que estamos realmente resolviendo. Porque en ocasiones incluso transcribimos posiciones que son contrarias o que se resolvieron en casos contrarios al supuesto que nosotros estamos resolviendo o de la forma en que estamos resolviendo. Entonces, en ese curso aprendimos que realmente no estábamos leyendo, transcribiendo sentencias, pero no las estábamos comprendiendo. Entonces, nos forzaron mucho en el curso a realmente hacer análisis de jurisprudencia. Parte de la ficha es algo que entonces heredé de ese curso del aprendizaje de la maestría, donde nos obligaban a hacer el resumen fáctico en muy breve, porque nos daban muy pocos minutos, eran ejercicios que teníamos que hacer en cada sesión y además teníamos que sacar las máximas. Y esos ejercicios no son fáciles. Y no son fáciles porque no estábamos acostumbrados a leer comprendiendo. Muchas veces, y entre más grande sea la sentencia, muchas veces la leemos, pero no la comprendemos o no comprendemos todo el mensaje que la sentencia da, porque las sentencias generalmente no tienen un solo mensaje, tienen varios, porque usualmente y sobre todo las de última instancia y que son más grandes, resuelven varios temas o tienen que analizar varios temas. Entonces les cuento cuál es el origen de esta herramienta, porque realmente entre más la utilicé en la maestría, más me convencí de que teníamos que ir cambiando la forma en que nosotros utilizábamos el análisis de sentencia en la academia y también a la hora de los jueces citar otros precedentes jurisprudenciales. Y de ahí surgió el formato de la ficha, que sinceramente ha sido para mí un gran crecimiento como profesora, ver cómo lo manejan la mayor parte de los estudiantes, un aprendizaje continuo, porque no es un ejercicio que sea ni fácil para el estudiante, mucho menos para el profesor. ¿Por qué? Porque por más pequeño que sea el grupo, y eso es un consejo para los profesores, este es un material que si el grupo es grande hay que hacerlo en grupos ojalá de máximo 3 personas, y también tienen que medirse cuántas sentencias van a dar para analizar o si van a hacer ese ejercicio 1 o 2 veces, porque así como son la lectura que tienen que hacer los estudiantes para hacer el análisis de la sentencia, lo tiene que hacer el profesor. Entonces, cada grupito va a estudiar su sentencia, pero el profesor tiene que estudiar las 10 sentencias que estudiaron en el curso.
Entonces, entre más grandes sean las sentencias, más difícil, porque es más cantidad de tiempo invertido en el análisis. Esa es una recomendación que yo normalmente le doy a los estudiantes cuando se les da la opción de elegir la sentencia que tienen que analizar, que traten de elegir una idónea porque no sea muy larga. Primero, por ellos, y segundo, por el profesor, ¿verdad? Porque imagínense, ojalá 10 sentencias de 6 páginas, estamos hablando de que el profesor tiene que leerse de 60 a 70 páginas para leer todas las sentencias sin haber leído las fichas, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio que tiene su dificultad, pero que también su riqueza es muy grande. Creo que a través de él se logran desarrollar o hacer un autoanálisis de parte de los estudiantes y una evaluación. Vean que no digo calificación, sino evaluación de parte de los profesores de lo que yo llamo habilidades duras o habilidades fuertes para la persona abogada. Posiblemente ustedes han estado escuchando que para desempeñarse bien, no solo en el ámbito familiar, sino también en el ámbito profesional, las personas tenemos que tener habilidades blandas y habilidades duras. Las blandas son todo lo que tiene que ver con el manejo de las relaciones interpersonales, lo que es comunicación, tolerancia, em, em, empatía, o sea, desarrollar un montón de cuestiones que tienen que ver cómo usted maneja sobre todo las emociones. Las duras son las que tienen que ver con el conocimiento. Es lo que nos ofrece mucho la universidad durante mucho tiempo. Pero, como decía Daniel, tenemos que cambiar ese enfoque porque tenemos que desarrollar ambas habilidades de la mejor manera. Y una de las críticas que se nos han hecho, especialmente a la Universidad de Costa Rica por años, es de que no los estamos preparando a ustedes para enfrentar la realidad cuando salen ya a litigar o a ser asesores legales. Entonces tenemos que pensar en ejercicios que les den más herramientas para defenderse en la calle. Entonces, eso es uno de los objetivos de ese ejercicio, desarrollar esas habilidades que quieran o no quieran, si van a ser abogados, tienen que tener. Por ejemplo, leer comprendiendo. No es lo mismo leer, simplemente leer, a leer comprendiendo. Comprendiendo es lograr entender cuál fue el mensaje que venía ahí. Segunda, de las habilidades que a través de ese ejercicio podemos lograr desarrollar, la síntesis. Esa es una de las habilidades más difíciles y sobre todo porque durante muchos años a los abogados se nos vendió la mala idea de que entre más escribiéramos mejor éramos. Y todavía algunos dicen que entre más palabras pongan, más cobran, casi que cobran por colón por palabra, ¿verdad? Eso tienen que quitárselo ya de la cabeza. Sobre todo porque la mayoría de ustedes, los estudiantes, van a ser de la oralidad. Y en la oralidad no pueden divagar, no pueden perder el tiempo. Si comienzan a hablar, discúlpenme la palabra, tonteras, van a perder la atención del auditorio rápidamente. Pero igual pasa con lo escrito. Cuando comienzan a redactar de manera que no llegan a un punto importante, pues puede ser que la persona deje de leer antes de llegar a realmente algo importante. Entonces, esta capacidad de síntesis es realmente difícil si no se practica. La otra habilidad que también se puede desarrollar con este ejercicio, aparte de leer lo que es la comprensión del mensaje, lo que es la capacidad de síntesis, es la investigativa. Depende esto de cómo use la herramienta el profesor, pero yo le comentaba a Daniel que a través de esta herramienta fue que nos dimos cuenta, creo que fue este mismo año o el año pasado, si mal no recuerdo, que los estudiantes aún de niveles superiores estaban teniendo problemas para manejar las fuentes que tenemos en el país, que son muy buenas, como por ejemplo Sina Levy y Nexus. Y por eso fue que incluso trajimos una charla de Nexus, porque cuando los poníamos a buscar las sentencias, se les daba el tema, no lograban encontrar sentencias. O me decían que no había o que les salían cosas que no eran dentro de las limitantes que se tenía en la guía de la sentencia. Entonces, lógicamente como profesora me extrañaba si yo sabía que era un tema que tal vez tenía 5.000 sentencias entre los tribunales civiles, tribunales agrarios, sala primera y sala constitucional, y que me dijeran que no había sentencias, digamos, o que no lograran encontrar una sentencia
para los efectos que se les pedía. Entonces fue cuando con ellos comenzamos a ver y determinamos que lo que no sabían era usar las herramientas. Pero aun cuando sepan usar Nexus, si no saben investigar, si no tienen las palabras claves, no van a llegar a obtener buena información. Y esas palabras claves es lo que llamamos descriptores y restrictores. En el pasado, quienes no tuvimos la ventaja, aunque ahora más bien yo lo considero una desventaja, de vivir en esta era tecnológica, teníamos que ir a las bibliotecas. Y para encontrar tanto los libros como cualquier dato, teníamos que usar palabras claves. Y eso es lo que se llama descriptores. Eso es lo que le permite al investigador abrir la primera gran puerta. Después de abrir una puerta, que es buscar el tema, hay que encontrar lo que usted en concreto quiere y eso es lo que se llama restrictores. Y todas las bases de datos de información de bibliotecas o, por ejemplo, Nexus, se basa precisamente en descriptores y restrictores. Entonces, eso es otra de las habilidades que se pueden desarrollar a través de este instrumento. Y finalmente, también dependiendo de si la persona profesora quiere que se transmita el aprendizaje entre los estudiantes, también van a desarrollar habilidades de comunicación, porque al menos en mi caso yo trato de que se exponga el resultado de la ficha. No toda la ficha porque no hay tiempo, pero por lo menos lo que es el resumen fáctico y la máxima, porque así los estudiantes se dan cuenta de diversas situaciones que se analizaron, pero además desarrollan sus habilidades orales, o sea, de comunicar en forma rápida un buen mensaje de algo que estudiaron. Así que son varias de las habilidades que se pueden desarrollar a través de esta herramienta. Puede que haya otras, pero yo destaco estas 4 porque son habilidades muy importantes para cualquier persona que quiera desempeñarse en el campo del derecho y que el ejercicio permite no solamente evaluar de parte de la persona profesora, sino también al estudiante hacer un autoanálisis de cómo estoy. Si yo soy capaz de hacer esto de la mejor manera, significa que tal vez he avanzado mucho, no solamente en el tema, pero si me cuesta lograr conseguir la sentencia, significa que tengo que mejorar mis habilidades de investigación. Si no logro hacer una buena resumen fáctico, significa que puede ser que tenga que mejorar mis habilidades de síntesis. Incluso cuando tenemos tiempo, trato, al menos en mis cursos, de que si quieren me la envíen de manera preliminar y la tratamos de mejorar antes de que ya me envíen la versión final para calificación. Cuando les logro conversar con ellos sobre el resumen fáctico, muchas veces se dan cuenta de que escribieron un montón de palabras que no son necesarias para comunicar la idea. Y se dan cuenta que de 15 renglones que utilizaron para hacer un resumen, pueden quedar en 6 y comunican perfectamente la idea. O que usaron 15 y aún así no lograron resumir el caso porque les faltó terminar el cuento. Pero bueno, ahorita vamos a verlo exponiendo la ficha para hablar propiamente entonces sobre ella. No sé si alguien hasta acá quiere o tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario. Yo tengo una pregunta. ¿A qué se refiere cuando habla de la máxima? Ok, ya vamos a llegar a eso. ¿De acuerdo? Bien, ahorita que veamos propiamente la ficha, vamos a ver eso. Yo le estoy proyectando aquí la guía que yo comparto casi siempre con mis estudiantes. Además, les doy un ejemplo y además hacemos un ejemplo grupal, sean de quinto año o sean de segundo. Lógicamente, las sentencias que se analizan en quinto año o los temas son más difíciles que usualmente las que les dejo en segundo año, porque eso depende de la capacidad de aprendizaje del estudiantado. Pero hay que dar siempre una guía sobre cuál es el objetivo del ejercicio y las instrucciones para complementarlo. Como les dije a los compañeros, ustedes deciden cómo van a definir la sentencia, si ustedes se la van a dar al estudiante o si el estudiante la tiene que buscar. Al menos en quinto año, a mí me gusta más que el estudiante la busque, porque además eso le ayuda a investigar y además es su elección. Él es el que decide qué es lo que va a analizar. Bueno, cuando digo él me refiero al grupo, porque casi siempre es un ejercicio grupal. Además, como es tan analítico, es un ejercicio de tanto análisis, generalmente tiene un peso fuerte
en el puntaje total del curso, o sea, es un porcentaje directo al, digamos, 6% o 7%, ¿verdad? Porque hay que valorar el esfuerzo de hacer el análisis. En mi caso, les voy a poner el ejemplo que yo uso para reales y por qué yo limito las sentencias del año 2005 en adelante. O sea, que me busquen sentencias más fresquitas. Es más, ya debiera ir del 2010 en adelante. Aún así, trato de dejar del 2005 para que se vayan actualizando, que vayan viendo el material de los últimos años, que es lo último que se está diciendo en esos temas en los tribunales jurisdiccionales. Pero el profesor puede decidir si lo deja abierto a que sea cualquier año. Pueden haber temas muy interesantes que en el pasado tuvieron un excelente análisis. Eso ya queda a criterio del profesor. Lo otro, al menos para el curso de reales, por los fines que tiene el instrumento en ese curso, es que solo pueden ser sentencias con análisis sustantivo. ¿Qué significa esto? Que no me pueden fichar una sentencia, sobre todo cuando las eligen, que se resuelva anulando la sentencia. Porque cuando se anula, el análisis es más de tipo procesal o de tipo principios como el debido proceso, pero no se analizan los institutos de derechos reales. Entonces, eso queda también a elección de la persona profesora. Puede ser que le interese que sí se analicen sentencias de ese tipo, puede ser que no. Entonces, todas esas limitantes hay que dejárselas bien claras al estudiantado para que cuando tenga que elegir sentencias, elija idóneas. Incluso yo les pido que antes de ficharla, me la envíen para que yo les dé un visto bueno. Porque en ocasiones me dan, por ejemplo, si les pongo una sentencia sobre hipoteca, resulta que me envían algo donde no se analiza en realidad nada sobre la hipoteca, sino sobre una liquidación o sobre un poder especial de la persona para plantear el hipotecario, pero no se analiza el derecho real de hipoteca. Y tal vez el objetivo de la ficha era que analizaran sentencias donde sí hubiera un pronunciamiento sobre algún aspecto del derecho real de hipoteca. Entonces, yo siempre les pido que antes de ficharla me la envíen para realmente ver si pasa un filtro de calidad para los objetivos del ejercicio. Bien, esto es en términos generales algunas tips o ideas de cómo se plantea el buscar la sentencia y ahora les voy a, bueno, ahí van todas las instrucciones de la letra, de la ortografía, de cómo citar, bueno, y además la ficha tiene su guía también específica de cada cuadro. Es una ficha entonces electrónica. Antes hacíamos las fichas en papel y cuando teníamos esta oportunidad de usar el papel, estoy compartiendo, Daniel, sí. Sí, sí, pues yo Ok, estoy viendo, no perfecto. sé los demás. Ok, ok. Bien, bueno, como les decía, entonces hay que completar la ficha, hay que entregarla en una fecha determinada y además hay que exponerla. Al menos en mi caso, yo trato de desarrollar esas 4 habilidades que les dije al inicio. Lo de la exposición ya queda a criterio del profesor, si determina que quiere o no que se exponga el ejercicio que el estudiante realizó. Pero lo que les quería comentar es que al menos en mi caso yo procuro que estos lo tengan desde el primer día del curso, aunque la ficha la vayan a entregar hasta 3 meses después y la exposición sea la penúltima semana, para que tengan suficiente tiempo de buscar, de analizar, o sea, para que tengan bastante tiempo para hacerlo. Mínimo les doy un mes, porque en mis cursos sí se analizan en varias oportunidades sentencias a través de ese mecanismo. Entonces, mínimo tienen un mes para buscarla y analizarla, ¿verdad? Entonces, sí no es algo que yo deje de una semana para otra, porque tiene digamos, su requerimiento de estudio. Bien, aquí les estoy proyectando, espero que lo puedan ver completo, lo que es la ficha en sí y un ejemplo de años anteriores de una alumna que hizo una ficha muy bonita. Otra riqueza que tiene este ejercicio, y es algo que si los profesores, algunos lo quieren también usar en sus cursos, yo le decía a Daniel que ojalá pudiéramos en la página de la sede abrir un fichero jurisprudencial, porque parte de la riqueza de este ejercicio es que las fichas que pasan un control de calidad, o sea, que están bien hechas, pueden ir a un fichero que en estos momentos yo comparto con los estudiantes.
Entonces, por ejemplo, tengo como, no sé, no me acuerdo si son como 10 o 15 fichas de años anteriores que están bien hechas. Entonces, cada vez que viene un curso nuevo, yo se las doy a los estudiantes del curso nuevo. Pero esto podría ser una base de datos particular de la academia, perdón, de la sede, donde cualquiera de los estudiantes de cualquier año podría ir y encontrar sentencias ya fichadas que le pueden servir para una investigación, para el trabajo comunal universitario, para muchas cosas, sí, y les da una idea de cuál sentencia deben ir a leer en forma completa. Porque la ficha lo que hace es darme una idea del contenido de la sentencia para que yo decida si la voy a leer en forma total o no, porque puede ser que yo llegue a una conclusión diferente incluso a lo que en la ficha se indica, de acuerdo con mi interpretación. Pero es eso, es una herramienta que me permite, sin leerme una sentencia, conocer lo importante de esa sentencia, lo que dice esa sentencia. Y les cuento que como ficha no puede ser mayor de, lo ideal es que sea de una página para sentencias muy grandes de 2 páginas de computadora, o sea, 2 planas de computadora, y ya para que sea de página y media tiene que ser algo extraordinariamente grande. En los cursos que yo imparto para jueces en la escuela judicial, hacemos análisis de sentencias más pesadas. Casi siempre son sentencias, por ejemplo, de la sala constitucional de casos muy sonados o de la sala primera también de casos muy fuertes. Entonces, estoy hablando que se analizan sentencias de 150 páginas, de 100 páginas, y aún así las fichas salen de una página. Porque precisamente es hacer un buen resumen de las cuestiones principales de la sentencia. Y me acuerdo una de las fichas más bonitas que he visto es precisamente la sentencia del caso Cruzitas, de la Sala Constitucional, uno de los amparos, si mal no recuerdo, del caso Cruzitas, porque hay varias sentencias del caso Cruzitas. Y en esa, la persona que la hizo, en uno de estos cursos, logró una sentencia que, si mal no recuerdo, de 75 páginas, hacerla en página y media la ficha, y usted lee la ficha y entiende todo lo que en esa sentencia se dice, y cómo se resolvió y por qué se resolvió de esa manera. Entonces, esa es la idea de la ficha, que ustedes sin tener que leerse los 50 páginas, las 35 páginas, puedan conocer lo fundamental de lo que se dice en esa sentencia para valorar entonces si les sirve para el futuro, en el caso cuando litiguen, para el caso que llevan, si no les sirve, si como profesores la van a poder estudiar para ver si de ahí pueden utilizarla para otros ejercicios y para muchas cosas más. Entonces, esa es la idea de lograr un fichero que ojalá pudiéramos tener en la sede. Es algo que yo le he dicho a Daniel, que ojalá pudiéramos irlo alimentando. Por supuesto que tiene que tener un índice, ¿verdad?, de temas y índice de las sentencias fichadas para que cualquier estudiante, cualquier profesor pueda tener acceso a ellas y conocer más fácilmente el contenido de las sentencias. Es parecido a lo que tiene Nexus, pero más personalizado, más digamos, más puntual en relación con el tema en estudio. Entonces, lo que ustedes ven aquí, yo voy a ir haciendo una descripción rápida de lo que es el contenido de la ficha, que es esto que estoy poniendo ahorita. Vamos a ponerlo en amarillo. Esto es la ficha. Y lo que tienen del lado derecho es el ejemplo de una ficha ya realizada por una persona estudiante. Entonces, voy a ir explicando rápidamente cada ítem. Si alguno tiene alguna duda, me dice, ¿verdad?, sobre lo que explico. Algo que les voy de una vez a adelantar es que cada ítem tiene un valor en la calificación o cada cuadrito que haya que llenar. Por supuesto que lo que es fácil tiene un puntaje muy bajo, lo más difícil tiene mayor puntaje, pero aún así vean que es muy fácil ver lo que se tiene que completar. Sin embargo, en ocasiones los estudiantes dejan los espacios sin completar. Y esto yo solo asumo que puede ser descuido, porque lo que dejan sin completar muchas veces es precisamente datos que son necesarios para identificar cuál es la sentencia, y lo único que yo puedo justificar es que es descuido, ¿verdad?, que tal vez sí lo iban a poner, pero se les olvidó. Pero en realidad la idea es que no dejen nada sin completar. Bien, el primer cuadrito que hay que completar, lo voy a ir borrando conforme lo voy haciendo, es el número de sentencia y la fecha. ¿Por qué? Porque yo necesito esto para investigar o encontrar la sentencia si la quiero el día de mañana leer completa.
y también para que la persona profesora sepa cuál es la sentencia que se analizó. Entonces, número de sentencia y fecha y el despacho emisor, estos dos cuadros, el primero y el segundo que están en la esquina superior izquierda, son los datos que necesito para ubicar la sentencia. Número de sentencia, fecha y despacho emisor. Eso no cuesta, está fácil de entender, es muy fácil de entender y la única justificación para que no lo haga bien es que se les olvidó o tuvieron un descuido al respecto. A la par, vienen otros dos cuadros que en principio son fáciles, sin embargo ha presentado alguna dificultad. Esto les ayuda también para desarrollar habilidades de cómo ustedes tienen que manejar el día de mañana a sus clientes. Ya les voy a decir por qué. Tipo de proceso. Esto lo remite, si ya están en quinto año, a los procesales que han llevado en todos los cursos. Sin embargo, en ocasiones no siguen las instrucciones o se confunden y no me ponen el tipo de proceso, sino que me ponen el tipo de recurso. El tipo de recurso no es lo mismo que el tipo de proceso. En la sala constitucional tenemos amparos, acciones de inconstitucionalidad, habeas corpus. En civil tenemos ordinarios, sumarios y cada sumario tiene su terminología específica. Tenemos sumario de derribo, sumario del consumidor, sumario de desahucio, interdicto, que también es un sumario, pero casi siempre llamamos interdicto. Tenemos el monitorio, los no contenciosos que son un montón. En materia de familia también tenemos diversos procesos. En materia contenciosa administrativa, si mal no recuerdo, está el proceso de conocimiento, el proceso de licividad. Bueno, aquí lo que hay que poner es el tipo de proceso. Porque a mí me interesa, cuando yo voy a buscar una sentencia, saber en qué proceso se emitió. Porque si necesito un precedente jurisprudencial para analizar un conflicto que yo quiero presentar a través de un ordinario, pues quiero sentencias de ordinario. No voy a ir a buscar una sentencia a un interdicto. Entonces, el tipo de proceso es una guía importante para saber si el contenido que voy a leer me sirve o no para los fines que yo lo requiero. Y el cuarto cuadrito que hay que llenar de los más fáciles es el resultado del caso. Quisiera tal vez que alguno de los estudiantes que está acá hoy acompañándonos me diga qué entiende por resultado del caso. ¿O qué piensa que es el resultado del caso? Si fue resuelto con lugar, sin lugar o parcialmente con lugar. Ok, pero ¿qué? ¿Qué fue lo resuelto? La petición, digamos, en la sentencia. Por tanto, lo que se da es, por decir así, se concede el derecho o se concede algo. En ese caso Ok, sería muy bien, el... Giancarlos. Ok. Muchas gracias. Exacto. Si fue resuelto con lugar, sin lugar o parcialmente con lugar, y si es así, ¿qué en concreto se concedió? La demanda, el proceso. Porque ustedes cuando tengan un cliente, al cliente no le van a llegar a decir, ay, vieras que es que el recurso me lo declararon improcedente. Puede ser que el cliente no les entienda bien qué pasó si les hablan así. O si a mí ustedes llegan y me dicen, uy, estuve analizando una situación y vieras que el recurso me lo rechazaron, me lo declararon sin lugar. Si yo no sé cuál fue el resultado anterior y quién fue el que planteó realmente el recurso y por qué, no voy a entender si ganó o perdió. Básicamente el resultado del caso es gané o perdí en relación con el caso, con la demanda, con el proceso. ¿Qué está pasando? Que cuando no manejan esta diferencia, lo que los estudiantes ponen es el resultado del recurso. Pero recuerden que el resultado del recurso puede ser rechazado y aún así la parte actora haber ganado el caso. Entonces, es muy importante esto porque evidencia cómo están ellos analizando realmente este tema de si se ganó o no se ganó la demanda a la hora de analizar las diversas instancias. Esto me ha llevado a que tenga que hacer una pausa en mis cursos y explicarles a los estudiantes de nuevo el tema de las instancias, el tema de que puede ser que en primera instancia se declare sin lugar, pero en segunda instancia con lugar, entonces ahí ganó. Pero si en primera instancia es con lugar y en segunda instancia sin lugar, ahí
perdió. Entonces, esa es una forma también de ayudarlos a poder explicar el día de mañana al cliente y saber analizar, dependiendo de los resultados de una sentencia, si se ganó o se perdió. No el recurso, la demanda, el proceso, ¿verdad? Entonces, esos en realidad son los que menos dificultad tienen, pero les comento estas situaciones que se han dado en el pasado porque es importante para valorar el ejercicio. Luego viene esto que se llama descriptores y restrictores, que es la guía del contenido general de la sentencia. Esto es lo que nos sirve para estas investigaciones o evidencia cómo estamos en la investigación. El descriptor es el gran tema y el restrictor es lo que se dice puntualmente de ese tema. Entonces, puede ser que una sentencia traiga 5 temas analizados, 2 procesales, por ejemplo, si es una sentencia de casación, un primer gran tema es si era requisitos de admisibilidad del recurso de casación, luego vienen los temas sustantivos, 2 o 3 que se analizaron, dependiendo de lo que se haya planteado en el recurso, y también tiene un análisis de costos. Entonces, ahí hay 5 temas analizados. Para efectos del ejercicio, dependiendo del curso, así será el enfoque que hay que dar a eso. A mí no me interesan los temas procesales en derechos reales, salvo que estamos hablando de alguna situación de cómo se plantea, por ejemplo, una acción procesal. Pero, por ejemplo, para análisis, por ejemplo, de temas sustantivos propiamente, puede ser que todo ese contenido procesal de la sentencia sea muy interesante, sea muy valioso, pero no me interesa para la ficha ni para el fin del ejercicio. Entonces, solo van a hablar de los descriptores y restrictores con el enfoque del curso. Entonces, aquí es el gran tema en el descriptor y aquí es el aspecto puntual o los aspectos puntuales que de ese gran tema se hablaron. Entonces, ahora sí quiero que nos pasemos a la derecha para que vayan viendo cómo esta persona, esta estudiante hizo su análisis de una sentencia. Ella analizó una sentencia emitida en un desahucio, que es la 310 del 30 de marzo del 2006, que fue emitida por el Tribunal Agrario y logró conocer que por lo menos hasta esa instancia, bueno, como era un sumario, la última instancia, se declaró sin lugar la demanda. Entonces ya ella sabe que lo que va a encontrar ahí es una sentencia de sin lugar la demanda. Si se está defendiendo, si es la abogada de una persona a la que le plantearon un desahucio, posiblemente esta sentencia le llame la atención. Aún si es la parte actora, la abogada de la parte actora también le puede llamar la atención porque quiere conocer qué aspectos pueden ser peligrosos para que su cliente gane. Pero entonces aquí ya va teniendo una idea de lo que es. ¿Qué va a encontrar en esa sentencia? De ese proceso de desahucio, va a encontrar un análisis de derechos reales, de arrendamiento y de derecho de uso. Estos son los 3 grandes temas que se analizaron en esa sentencia. Pero decir solo esto es muy general. Entonces yo con esto yo no puedo saber si vale la pena ir o no a encontrar esa sentencia para leerla. Entonces me fijo a ver qué dice los derechos reales. Entonces resulta que ahí se analiza la distinción con los personales, se hace un análisis del derecho de usufructo, un análisis del derecho de su habitación y también de que la Constitución no depende de, bueno, del nombre del contrato. Tal vez esto último fue muy específico, pero bueno, eso es lo que se analiza en relación con los derechos reales. En relación con el arrendamiento, se analiza su naturaleza de que es un derecho personal y la diferencia con el derecho real de uso. Y ahí vienen los otros restrictores del último tema. Ya con esto yo sé si a mí me sirve o no me sirve para el conflicto que yo tengo o para la investigación que yo estoy haciendo esta sentencia. Sin haber ido a leerme una sentencia que tal vez es de unas 6 o 7 páginas. O sea, en menos de un minuto yo sé qué temas importantes, por supuesto que en relación con derechos reales, voy a encontrar en ella. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, gracias. Ok. Ahora vienen los 2 aspectos que quizás son los más ricos, pero los más difíciles del ejercicio, y en los cuales los estudiantes tienen que realmente potenciar sus habilidades. Y son precisamente el resumen fáctico y la máxima jurisprudencial para la persona que me preguntó antes qué era la máxima. El resumen fáctico, aquí es donde ellos pueden desarrollar todas esas habilidades de síntesis. Yo siempre les digo que se imaginen
como la situación en la cual están viendo una novela con la mamá se perdió el capítulo del día anterior y hoy les dice, díganme qué pasó ayer en la novela. Y todos somos hábiles, bueno, tenemos habilidades para contarle todo lo importante que pasó en el capítulo de la novela. Bueno, esto es lo mismo. Aquí lo que hay que venir a hacer es contar de manera completa, pero muy precisa, el cuento del caso. Lo que pasa es que si no sabemos resumir, nos vamos ponemos cosas que no son necesarias, dejamos por fuera cosas importantes y los resúmenes, como lo dice la palabra, tienen que ser muy precisos y además fáctico significa el cuadro fáctico del caso. ¿Cuál es mi recomendación? Bueno, que digan qué es lo que la parte actora pidió y su posición de manera muy precisa, cuál fue la defensa o la posición de la parte demandada, qué resolvió primera instancia y por qué resolvió segunda instancia y por qué resolvió tercera instancia si la hay y por qué. Y con esos 5 elementos, ustedes son capaces de hacer un resumen fáctico. Esta habilidad les sirve mucho para la oralidad, porque si son capaces de resumir de manera escrita, si el día de mañana tienen que presentar un caso o para exponer, lo van a hacer con más fluidez. Porque cuando uno desarrolla esas habilidades por escrito, vieran que después oralmente también se le facilita, porque es técnica, es un tema de técnica. Entonces, ¿cuál ha sido mi experiencia? Tal vez les va muy bien resumiendo lo que pide la parte actora y su posición, o sea, qué pide y por qué. Ahí casi nunca fallan. Pero donde sí hay mucha debilidad es en lograr expresar cuál fue la posición de la parte demandada. Porque lo que hacen es decir que la demandada interpuso excepciones de prescripción, falta de derecho, falta de legitimación activa. Sí, qué bonito, interpuso excepciones, pero no me está diciendo cuál es la posición de ella. No me dice por qué las interpuso. De hecho, podrían no decir que interpuso excepciones, salvo que fuera muy importante, por ejemplo, la de prescripción y toda la defensa se basa en eso y tuvieran que explicarlo en eso. Cuando hablan de los resultados de las diversas instancias, también tienen una debilidad y es que solamente hablan del resultado y no dicen el por qué. Y es que ahí está el tema de la comprensión, saber leer la sentencia para entender qué fue lo que pasó en primera instancia. Nada más hago una aclaración. Este resumen puede quedar completamente completo si la sentencia tiene toda la información. Pero ahorita hay sentencias que no traen esa información. Entonces puede ser que no es que el estudiante no lo quiso poner totalmente, ¿verdad? La información, sino que la sentencia no se la daba. Entonces eso es un aspecto que hay que valorar. Y recuerden que con el nuevo formato, sobre todo en materia civil, desgraciadamente antes se obligaba a que los jueces pusiéramos las pretensiones, lo que resolvió la posición de la parte demandada, lo que resolvió primera instancia, ¿verdad? En las sentencias de apelación y de casación, y desgraciadamente ahora no. Y entonces puede ser que entonces no se entienda. Por eso cuesta mucho en ocasiones entender las sentencias, porque no tenemos ese cuadro global que antes sí tenían. Sin embargo, muchas, sobre todo las de la sala primera, sala constitucional, sala tercera, prioritariamente, o sea, las de casación sí traen ese cuadro global, así que casi siempre se puede hacer el cuadro fáctico de manera completa. Este resumen fáctico es una de las cosas más importantes que una persona abogada tiene que saber hacer. Y quienes revisemos, tenemos que saber como profesores llevar a los estudiantes al mejor punto en el sentido de demostrarles que pusieron 3, 4, 5 líneas que no dan ninguna información, que eso es, por ejemplo, en un ámbito oral, estar hablando de 1 minuto que perdieron en dar un mensaje importante. Entonces, a los que son estudiantes, si hacen este tipo de ejercicios para ustedes, porque la ficha de la idea es que les quede a ustedes y que además reciban las de sus compañeros, hagan ese ejercicio de realmente leyendo yo lo que aquí dice, resumir todo lo que yo obtuve de este caso en concreto, en función de la información que daba la sentencia. Y la máxima es el quid de la sentencia, o sea, es la conclusión
importante de cada tema que se tuvo que resolver por ese tribunal en esa sentencia, pero no de manera general, sino en relación con el caso concreto. O sea, ustedes para poder obtener la máxima tienen que identificar cuál fue el problema concreto planteado. Y ya les dije que una sentencia puede tener 4 temas. Entonces, si tiene 4 temas, va a tener 4 problemas específicos. ¿Y cuál fue la respuesta a ese problema específico? Una vez que identifiquen eso, ustedes pueden redactar eso como una conclusión de la sentencia. Y eso es lo que se llama la máxima jurisprudencial. Pero para hacer esto, yo tengo que saber analizar, comprender y haber leído con atención la sentencia. Y eso les cuesta bastante. Ahorita vamos a ver lo que esta compañera estudiante de ustedes hizo en ese caso del desahucio. Otros aspectos jurídicos relevantes es algún otro tema que venga en la sentencia. Aquí sí puede ser de aspectos que, perdón, aquí esto está mal, me equivoqué porque lo que está en negro es lo obligatorio y lo que está en rojo es lo opcional. Como esta ficha es una herramienta para que el día de mañana ustedes la sigan usando cuando sean abogados, la idea es que ustedes puedan encontrar en ella información que sea útil, pero esta no es la información relevante para el curso, es información útil que viene en la sentencia. Entonces, en otros aspectos jurídicos relevantes, tal vez hice un análisis muy bonito sobre los requisitos del recurso de casación. Eso no me interesa para el curso, pero a ustedes les interesa que sus compañeros y que ustedes recuerden que ahí está esa información. Entonces, nada más ponen, se analizan los requisitos del recurso de casación en materia civil. Punto. Es simplemente una alarma, una señal de que ahí existe eso en la sentencia. El día de mañana, resulta que Giancarlo se acuerda de esa ficha del sumario tan bonita que hizo la compañera de él y él dice, mire, yo creo que ahí yo había visto que decía algo del recurso de casación y ese es el tema que él necesita en ese momento. Entonces se acuerda, va a buscar la ficha que aunque era para un desahucio, tal vez, bueno, aquí no va a servir para el ejemplo, no utilice el mejor ejemplo, pero digamos para lo que sirve, que ahí venían los requisitos del recurso de apelación o la admisibilidad del recurso de apelación, que es algo que a él le interesa en estos momentos conocer, y va y busca la sentencia. Entonces, en otros aspectos jurídicos relevantes son aquellas cosas que no tienen que ver con el curso, que no tienen que ver con lo que interesa para el curso, donde el profesor dejó la guía, pero que es importante destacar que existen en la sentencia. Y sentencias afines y disímiles son, si ustedes siguen utilizando esta herramienta y la usan como una base de datos para ustedes, pueden encontrar en el futuro sentencias que son coincidentes con el criterio que estudiaron, otras que son contrarias y las van anotando ahí. Porque esa es una herramienta que sirve para el futuro, que se puede utilizar cuando ustedes sean abogados y abogadas. Comentarios, si es obligatorio, y aquí hay un aporte del grupo que utiliza la sentencia que va más allá de lo que simplemente leyó y comprendió. Aquí la idea es que hagan un aporte, ya sea criticando asertivamente, o sea, de una manera fundamentada la posición que se tomó en la sentencia con respecto al problema y la solución que se dio, o haciendo algún aporte en relación con los temas que se analizaron en la sentencia. Todo eso son cuestiones breves, ¿verdad? No son análisis extensos. La persona examinadora es la persona que realiza la ficha, o sea, los estudiantes que realizan la ficha, y abajo pues se pone el curso en el cual se está analizando la ficha, porque eso va a permitir saber cuál fue el enfoque que se dio a ese análisis. En el ejemplo que yo les traje, vean que ella hace un resumen, bueno, aquí está todavía mucho más reducido, ¿verdad? Porque está la página partida, pero de 2, 4, 6, 8, 10, 12 líneas, que en realidad son como 7 cuando extendamos la página, y yo se los voy a leer y se van a dar cuenta que ahí, en ese resumen, esta era una sentencia como, si mal no recuerdo, como de 5 páginas, logró en unas pocas líneas contarnos todo el caso. Y dice así: se planteó un proceso de desahucio con base en un contrato denominado arrendamiento de 10 años para pastoreo de ganado que tenía una cláusula resolutoria que dependía solo de la voluntad del arrendante.
El contenido del contrato evidenciaba se trataba de un derecho de usufructo, dado sus prestaciones, la cláusula resolutoria y el fundamento legal que se le dio. En primera instancia se declara sin lugar la demanda y se acoge la excepción de falta de derecho por considerarse que no se trata de un contrato de arrendamiento, sino más bien de la constitución de un derecho real limitado en cosa ajena. En segunda instancia se confirma la sentencia y se declara sin lugar el proceso por no tratarse de un contrato de arrendamiento, sino de un derecho de uso que no puede extinguirse en vía sumaria. Entonces vean que sin haberme leído la sentencia, yo entendí todo en ese caso y lo que se resolvió en esa sentencia que era la de segunda instancia. A este resumen tal vez le falta un poquito cuál fue la defensa de la parte demandada, pero implícitamente se entiende que iba en el sentido de que no era un contrato de arrendamiento y que por lo tanto no se podía utilizar la vía de desahucio. Y precisamente ese era el problema que se resolvió aquí en este caso. Si un contrato que, aunque se llamase arrendamiento, no lo era, podía servir o no para que se acogiese una solicitud de recuperar el bien a través de la vía del desahucio. Y por eso esta persona, esta estudiante, hizo dos máximas. En realidad el tema era uno, pero ella la redactó o consideró que había dos conclusiones importantes en esa sentencia al respecto. Y esto lo que me decía ella, nunca se le va a olvidar. Tal vez todo lo demás se le va a olvidar, pero esto se le queda a las personas en la mente y cuesta mucho que lo olviden cuando hacen el análisis. Entonces, ella llegó a la conclusión, valga la redundancia, de que las dos conclusiones más relevantes en relación con los problemas que resolvió esta sentencia fueron que la terminación o pérdida del derecho real de uso no puede debatirse en la vía sumaria de desahucio, debe acudirse al proceso declarativo, y que la constitución de un derecho real de uso no depende de la denominación dada del contrato, sino del contenido de su clausulado. Estas fueron las dos grandes conclusiones que ella obtuvo de lo que ella pudo analizar y que efectivamente tenía que ver con el tema de si el arrendamiento, que no lo era, podía servir para ese desahucio. Ella encontró, lo que no es obligatorio, una sentencia similar, la puso, luego hizo un comentario en relación con lo que ella consideró y esa fue una de las sentencias o una de las fichas que formaron, entonces que pasaron a formar parte del fichero. Y así hay otras más que les digo que se han hecho en años anteriores. Bueno, aquí está la guía de cómo se llena cada uno de esos espacios y cada uno de esos ítems aquí tiene una valoración. Como ven, los que son más fáciles tienen una pequeña puntaje, pero los que son más difíciles sí van teniendo un puntaje mayor. Y estos en términos generales, el ejercicio en sí, no sé si ahora al que estaba preguntando qué era la máxima le quedó claro. Sí, sí, me quedó muy claro. Muchas gracias. Ok, gracias. Bien, no sé si alguno de los otros compañeros tiene alguna pregunta o algún comentario o alguna duda con respecto al explicado, o los profesores quieren, no sé, hacer alguna pregunta con respecto al ejercicio. Si me permite, doña Ruth. Ujú. Sí, gracias. Es que estoy desde el teléfono y se me complicó un poco levantar la mano, por eso tomé la palabra. Ok, Muchas gracias. No, nada más como comentario, decir que me parece muy, muy importante la explicación que da y la importancia de que las personas estudiantes aprendan desde ya a hacer la síntesis. Y nosotros como profesores y profesoras también es muy importante repasar estas o aprender, incluso repasar y aprender en algunos aspectos la técnica correcta para hacer esta síntesis. Por ejemplo, en mi caso, que trabajo redactando sentencias también, el tema de la síntesis es fundamental. Entonces, me parece que es un aprendizaje invaluable tanto para el estudio como posteriormente en la práctica profesional. Como bien lo decía, en las sentencias de alzada, sea en tribunal de segunda instancia o sala de casación, esa capacidad de poder resumir en qué consistió el conflicto y qué fue lo que se resolvió es esencial, tanto para que la persona que eventualmente vaya a leer esa sentencia como para que se pueda resolver de manera correcta el conflicto. Entonces, en buena hora que tenemos este espacio para
analizar cómo desarrollar estas fichas que va a servirnos tanto para los cursos en sí, como indudablemente para el desarrollo académico, profesional de todas las personas que estamos acá. Nada más quería decirle eso, que muchas gracias y que muy buena la explicación. Gracias, Diego. Algo que se me olvidó decirle a los estudiantes es que esto les ayuda mucho cuando sean profesionales para hacer los recursos. Porque cuando ustedes tienen esa capacidad de resumir, son más hábiles para lograr identificar qué es lo que tiene mal la sentencia que están combatiendo. Y también cuando saben concluir, saben sacar la máxima, pueden explicar con más facilidad por qué esa conclusión es incorrecta. Entonces yo les estoy vendiendo este instrumento no para que ganen el curso de reales o el curso de privado o el curso de contencioso o el de agrario, no. Me gustaría que los que tengan la experiencia de utilizarla la vean como una herramienta que les va a servir mucho el día de mañana cuando ya sean abogados y van a litigar. Y si no van a litigar, si se van a convertir en asesores de municipalidades, de otras instituciones públicas, de diputados, etcétera, igual es una herramienta que les sirve mucho porque en cualquier lugar que estén, si se están desarrollando como abogados en el país, dentro de los temas que les interesen, van a tener que darle una continuidad a cuáles son las líneas jurisprudenciales. Y a través de las fichas, es más fácil leerse una ficha que ir a leerse un montón de sentencias, ¿verdad? O estar recordando todo lo que la sentencia decía. Entonces, esto es como un plus que tiene también el ejercicio, porque realmente permite que el recurso se plantee de una manera más clara y que ustedes sepan combatir mejor una sentencia que no les haya parecido adecuada. No sé si algún estudiante tiene alguna duda. Los que ya han estado conmigo, que por ahí han estado algunos y las han hecho, no sé si quieren comentar cómo fue la experiencia, si fue muy dura, si fue muy difícil. Yo sé que algunos tal vez no son de años avanzados, pero yo creo que por ahí sí algunos tal vez nos pueda los profesores decir su sentir o cómo lo vieron. Yo he ido mejorando la guía precisamente por recomendaciones que los mismos estudiantes me hacen, porque uno piensa que el mensaje es claro, pero en ocasiones no lo es, así que hay que siempre hacerle mejoras. Bueno, voy a permitirme dar una opinión al respecto, profe. Claro. En relación con la ficha, viera que hay una parte que me llamó mucho la atención de lo que venía explicando usted ahorita y es el tema de las máximas por tema. Yo he trabajado el sistema de las fichas y sinceramente pues me ha resultado muy útil, incluso ahorita lo visualicé como una forma de, digamos que recopilar toda la información necesaria para trabajos de investigación sobre antecedentes jurisprudenciales, justamente porque estoy en uno ahorita y digamos, me llamó mucho la atención ese aspecto en concreto porque yo la estaba trabajando quizás de más de la idea de poner una en concreto o dos a lo mucho, enfocadas en el por qué se resuelve lo que se resuelve. Y capaz si estaba cayendo en un error, digamos. Entonces, teniendo quizás incluso mayor claridad a la hora de plantearla, digamos, la ficha como tal, esto abre una posibilidad todavía más amplia de tener varios elementos a considerar a la hora de estudiarla como tal, porque yo me limitaba únicamente a cosas muy concretas, digamos, y si, digamos, yo me apego, le doy ese sentido lógico a los temas relevantes y en ellos busco la máxima atinente a cada uno de ellos, pues obviamente va a ser todavía muchísimo más rica la ficha. Ok. Pero Giancarlo, no sé si nos puedes compartir. Vos hiciste, ¿verdad? Creo que hiciste conmigo fichas. Sí, claro. Ok, ¿cómo fue la experiencia como estudiantes? Porque en el caso de ustedes eran estudiantes de segundo año, creo, y sí nos gustaría que a los profesores nos retroalimentaras de cómo fue esa vivencia. O sea, si fue un instrumento que lo ven muy, pero muy difícil, o a pesar de lo difícil, porque independientemente de lo difícil que es, los profesores tenemos cierta flexibilidad para la evaluación.
pero lo que queremos es que tengan el aprendizaje. Entonces, no sé si nos puedes compartir cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentaste o las mayores fortalezas que tuviste como estudiante para utilizar la herramienta. Bueno, sinceramente voy a empezar por lo positivo. Lo positivo como estudiante que puedo rescatar del ejercicio es de que evidentemente, como se ha venido diciendo, uno aprende a leer. Porque una cosa es leer y otra es aprender a leer. Y eso se hace con la ficha, porque usted tiene que buscar cosas muy concretas y también precisarlas muy bien. Entonces, ese es un aspecto positivo. Lo otro, siento que, digamos, permite una mejor retención de los contenidos, evidentemente, porque uno no nada más no escanea la sentencia, sino que uno tiene que necesariamente, incluso si no entiende el concepto o si hace alusión a algún concepto, ir a buscarlo. Entonces, también eso fortalece mucho y más cuando uno es estudiante de segundo año que todavía no tiene las bases de muchas cosas. De lo negativo, bueno, digamos que no es propiamente la ficha, sino a veces lo que se utiliza para llenarla. A veces algunas sentencias son un poco complejas por el tema de que quien la redactó no tiene muy buena habilidad a la hora de redactarla. Y obviamente uno termina como quien dice, entendiendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, por ahí el problema, digamos, si la sentencia está bien hecha, no hay problema, pero hay de todo en esta vida, ¿verdad? Entonces, ese como aspecto negativo. Y lo otro, el tema de que quizás a veces uno quisiera pues tener un poquito más de tiempo para hacer las cosas, pero no, el semestre y las situaciones a veces lo condicionan a uno y pues digamos que no es mal vista por los estudiantes, sino que obviamente requiere tiempo y para poderla aprovechar uno tiene que tenerlo. Entonces, quizás por ahí va la cosa con el tema de hacerle feo o no a la ficha, como quien dice. Pero no, como estudiante yo le rescato mucho digamos, el formato que tiene y la utilidad que se le puede dar. Ok, gracias, Giancarlos. Bueno, por eso era una recomendación que eso se dejara desde el inicio del semestre, ¿verdad? Independientemente de que se tengan que entregar a medio semestre o al final. Lo que pasa es que, de nuevo, muchas veces, a pesar de que tienen la información desde el principio, el estudiante se tarda en buscarla, o si son grupales, se tardan en reunirse y entonces cuando se dan cuenta ya tienen la fecha encima y no han ni siquiera buscado la sentencia. Eso pasa en ocasiones también. Pero algo que sí quiero rescatar de lo que dijiste es, y para que ustedes se den cuenta cómo estas habilidades de redactar y expresarse, ya sea oral o por escrito, son muy importantes, es que igual que ustedes cuando redacten una demanda o un recurso, si no son precisos y claros en el mensaje, se sienten frustrados ustedes cuando leen las sentencias, es lo mismo que le puede pasar a cualquier persona, sea juez o parte contraria, cuando lee una demanda confusa, cuando lee un recurso confuso, mal redactado. O sea, es una frustración porque usted tiene que hacer un doble esfuerzo. Primero, el esfuerzo de leer para ver qué entendió. Pero si es confuso y mal redactado, tiene que hacer un segundo esfuerzo, el esfuerzo de interpretar qué fue lo que se quiso decir. Entonces sí le destaco eso porque efectivamente, Giancarlos, hay algunas sentencias difíciles de analizar por la forma en que los jueces dan el mensaje. Pero eso es parte del aprendizaje que ustedes van a tener que tener porque eso no lo vamos a poder cambiar de la noche a la mañana. Muchísimas gracias, Giancarlos. No sé, Daniel, ya si tienes algo más ahí pendiente y si no, te dejo ya para cerrar. Voy a dejar de compartir.